Y bienvenidos un día más a la consulta del Dr. Méndez. Yo soy Roberto Méndez, médico de familia y especialista en nutrición clínica y deportiva y en ciencias del deporte. Como ya sabéis, aquí hablamos de nutrición, de medicina, de deporte o de una mezcla de tantas que suele ser lo más habitual. Hoy volverá a ser una mezcla. Hoy volveremos a hablar sobre el microbioma. Ya tenemos algún que otro podcast sobre el tema porque ya estáis viendo que es un tema que me interesa. Y en este caso será un poco más específico porque hablaremos de metaboloma, microbioma y depresión. Para empezar, este artículo os lo enlazaré en las notas del programa porque lo publicamos en español hace un par de años. Sí que es verdad que en el periódico no hemos hablado mucho sobre el metaboloma, que os explicaré evidentemente qué es lo que es, por qué es importante y sobre todo su relación con el microbioma intestinal. Pero en este caso quería empezar recordando que tanto el intestino como el cerebro están estrechamente relacionados por lo que se llama eje intestino-cerebro. Ya hemos hablado de ello en alguna que otra ocasión, y en aquel artículo de hace un par de años, la doctora e investigadora Amanda Rodríguez Urrutia, psiquiatra y miembro del Servicio de Salud Mental del Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, sí que dio una entrevista a Europa Press que analizamos también en el periódico en español. Y como bien decía ella, y como se está comprobando durante los últimos años, se ha comprobado que existe una relación bidireccional entre intestino y cerebro, y a raíz de ahí se han empezado a hacer estudios de cómo están conectados los dos cerebros. Y esto tiene lugar a través de 3 sistemas: inmune, hormonal y endocrino. Aparte del sistema nervioso también, porque también existe el sistema nervioso entérico a través del nervio vago. Esto lo hemos hablado también en alguna ocasión. Bueno, en este caso, la doctora Rodríguez Urrutia se centraba, hace 2 años, supongo que seguirá en ello, en el estudio de los mecanismos cerebro-intestino y cómo algunas patologías se desarrollan a partir de estos. En este caso, la depresión o el síndrome de intestino irritable. De hecho, publicó un libro sobre el tema que se llama Siente lo que comes. Como explica la doctora Urrutia, cuando se dice que el microbioma está alterado y puede favorecer un estado depresivo, significa que puede tratarse de un factor más que contribuya a desarrollar la enfermedad. Pero no es lo único, ¿vale? Son, en su caso, estudios de asociación donde se ve que un microbioma sano favorecerá un mejor estado emocional, y si se ve alterado será un pasito más o un factor más para desarrollar trastornos como la depresión o la ansiedad. En este caso, subraya también que los trastornos mentales son multicausales, algo que ya hemos ido viendo. Si encuentro, había un esquema que se publicó hace muy poquito, no sé si fue en el JAMA o en Nature, creo que fue en Nature, y que te explicaba, no sé si había como 10 posibles causas para el síndrome ansioso depresivo. La verdad es que me llamó mucho la atención porque siempre en la carrera se nos explica que hay una alteración del equilibrio de los neurotransmisores a nivel cerebral, y los antidepresivos lo que hacen es reequilibrar esos neurotransmisores, y en realidad no es tan simple, no es algo tan sencillo. De hecho, el 50% de los estados ansioso-depresivos, esto me lo explicaron en su día, supongo que ese porcentaje habrá cambiado, decían que eran endógenos, con lo cual no había una alteración de neurotransmisores como tal, sino que había pues seguramente algo más, y ahí lo explicaban. Si lo encuentro os lo lanzaré en las notas del programa. En este caso, la doctora Rodríguez Urrutia lo que nos decía es el tema de que todo está, en los trastornos mentales en especial hay múltiples causas y no todas las depresiones son iguales, algo que se puede ver en un día de consulta normal y corriente. Algunas están más centradas y originadas en el cerebro, mientras que otras se relacionan con el microbioma o con el sistema inmune. Por lo que se llevan años metiendo en el mismo saco a pacientes psiquiátricos, cuando realmente no es tan sencillo, realmente es una amalgama de todo, ¿vale? Por eso pueden fallar muchos tratamientos y de hecho, por desgracia, fallan. Las bacterias, en este caso el microbioma intestinal, se alimentan de determinadas sustancias en el sistema intestinal y producen sustancias ellas mismas que se llaman metaboloma. Y diréis, ¿qué leches es esto del metaboloma, no? Bueno, pues la metabolómica realmente no es algo nuevo, pero con los años se ha ido focalizando el estudio sobre ella. La metabolómica es una de las ciencias ómicas y en este caso es el estudio científico de los productos químicos que involucran a los metabolitos. Sería como un inventario de todas las moléculas pequeñas que se encuentran en una célula, un tejido, un organismo en un momento determinado. ¿Y por qué es importante? Pues porque los metabolitos, es decir, el estudio de la metabolómica, nos puede ayudar mucho en los estudios sobre salud y también en tratamientos. Puede servirnos como huella digital. Cada célula o tejido
tienen perfil metabolómico, o sea, cada tipo de, en este caso de microorganismo, en el caso del microbioma intestinal, libera un tipo de metabolito y esto nos puede hacer saber que o bien están funcionando bien esos microorganismos o están presentes simplemente. El hecho de que estén presentes puede ayudarnos a saber si existe enfermedad o no, o si están en mayor cantidad. Un ejemplo claro sería, por ejemplo, el tema del SIBO, aunque ahí no se usa la metabolómica para analizar si hay sobrecrecimiento o no. Se utilizan otro tipo de pruebas, ¿vale? Pero en otros aspectos, en otras patologías o en otros estudios, la metabolómica nos podría servir cuando realmente no podemos detectar genes de las bacterias, por ejemplo con la PCR, o no podemos cultivar el microorganismo. En esos casos, la metabolómica nos ayudaría a ver que está ese microorganismo o que está segregando esas sustancias en mayor o menor cantidad. Analizar la cantidad ya es un poco más complicado, pero el hecho de que estén ya nos puede dar mucha información. En ese aspecto, el tema de tener una huella digital nos puede ayudar en muchas cosas. Por ejemplo, estado de salud, identificar biomarcadores de enfermedades como cáncer, diabetes o enfermedades neurodegenerativas a partir de metabolitos, ya es posible. Si los tratamientos que utilizamos son adecuados, nos puede ayudar a evaluar la eficacia de medicamentos y terapias y los efectos de factores ambientales, analizar el impacto de la dieta, el ejercicio, la exposición a toxinas, etc. Además, la metabolómica también puede ser un complemento, como ya he explicado, del tema de cultivos y demás, a la genómica y la proteómica. La metabolómica nos permite estudiar los procesos finales de procesos genéticos y proteicos, proporcionando una visión un poco más completa. ¿Y cómo se estudia esto? Pues igual que en otro tipo de pruebas, se obtienen muestras a través de sangre, orina, tejidos, se extraen los metabolitos, se extrae a través de estas muestras, sería como un producto final, o sea, no analizamos la célula como tal, sino su metabolito, y se analizan estos metabolitos para ver, mediante diversas técnicas como la cromatografía, la espectrometría de masas, y se identifica cantidad y calidad del compuesto, es decir, si hay diferentes compuestos, en qué cantidad están, y se analizan los datos a ver qué queremos descubrir, ¿no? Si es lo que os decía, si está el compuesto como tal, en qué cantidad están, si están junto a más compuestos, todo esto es importante. ¿Y qué aplicaciones tiene? Bueno, a futuro tendrá más, ¿no? Pero hoy en día ya se utiliza en estudios, en medicina, para descubrir nuevos fármacos, para descubrir enfermedades de forma precoz, un diagnóstico temprano de enfermedades, y lo que comentábamos antes, para monitorizar si el tratamiento es adecuado o no. En alimentación, para evaluar la calidad nutricional de alimentos, estudiar los efectos de la dieta en la salud. En medio ambiente, para evaluar el impacto de contaminantes en el organismo. Y en agricultura, para evaluar la mejora de cultivos y el desarrollo de biofertilizantes. Y diréis, ¿y qué relación tiene esto con el microbioma intestinal? Aunque ya lo podéis haber deducido un poco, ¿no? Bueno, pues el microbioma intestinal, como hemos hablado en otras ocasiones, es un ecosistema muy complejo, de hecho, cada vez más porque sabemos más, ¿no? De microorganismos que viven en nuestro intestino. Ya sabéis que la gran mayoría de estos microorganismos son bacterias, pero ya hemos hablado en algún capítulo previo de que también tenemos el reino fúngico, o sea, hay hongos que viven en nuestro intestino formando una relación complementaria, es decir, no tienen por qué ser patológicos siempre y cuando no crezcan en mayor cantidad o siempre y cuando no haya hongos patológicos como tal. Por ejemplo, la legendaria cándida es un hongo comensal que está ahí, pero si cambia o si está en mayor cantidad, pues puede producir muchos problemas, ¿vale? Y también se está estudiando últimamente el tema del viroma intestinal, es decir, virus que viven de forma natural en el intestino, pero más de lo mismo. O sea, algunos virus viven de forma complementaria, están ahí y sin más, sin causar problemas, y otros no, ¿vale? Entonces no podemos meterlos todos en el mismo saco. Esto se llama viroma y es una cosa que aún se está estudiando más en profundidad. Y todos ellos, generan metabolitos, sobre todo las bacterias, porque son las que más hay y las que mejor tenemos estudiadas, aunque aún queda mucho por investigar. Estos microorganismos tienen una gran actividad metabolómica, porque generan muchos metabolitos, transforman los alimentos que consumimos en compuestos químicos, que en este caso serían los metabolitos como tal, y estos conjunto de metabolitos serían el metaboloma intestinal. ¿Para qué sirve el metaboloma? Y diréis, pues mira, para absorber nutrientes. Pues no, no es tan fácil, ¿vale? Esto sirve también para explicar un poco en parte la comunicación entre el eje intestino-cerebro, porque existe una comunicación
entre el microbioma y el huésped, que somos evidentemente nosotros, y los metabolitos pueden actuar como mensajeros, haciendo un poco de comunicación entre el organismo y el microbioma. Esta comunicación influye en muchos procesos biológicos, en la inflamación, la inmunidad y el metabolismo energético. La verdad es que ahí hay un cacao montado impresionante. No es tan fácil como, no, mantén bien la alimentación para mantener bien tu microbioma. Hay mucho detrás, ¿vale? También modula funciones fisiológicas. Los metabolitos producidos por el microbioma pueden tener efectos beneficiosos o perjudiciales. De hecho, creo que en algún capítulo ya os he explicado alguno de estos metabolitos, como el TMAO y las enfermedades cardiovasculares. Y algunos metabolitos se sabe que pueden proteger contra las enfermedades inflamatorias intestinales, mientras que otros pueden colaborar en desarrollarlas. También funcionan de biomarcadores, es decir, que esté el metabolito como tal presente nos puede informar de que existe alguna enfermedad o riesgo de sufrirla, y también nos puede ayudar, como hemos dicho antes, al desarrollo de fármacos. Algunos muy estudiados y muy conocidos, que creo que ya en algunos capítulos los he nombrado, serían los ácidos grasos de cadena corta, ¿vale? Son productos de la fermentación de la fibra dietética a través del microbioma. En este caso, hay muchos tipos de microbioma, esto creo que no lo he explicado en ninguna ocasión, pero a nivel estudio se organizan por grupos según la función. Existe la llamada microbiota sacarolítica primaria, que es el conjunto de bacterias que se dedica a fermentar la fibra, ¿vale? A través de la fibra y dicha fermentación, tras ese proceso, se generan diversos metabolitos. Existen muchísimos metabolitos, pero unos de los más estudiados son los ácidos grasos de cadena corta, que serían el acetato, el propionato y el butirato. Existen más, pero estos son los más estudiados. Y el butirato se ha visto que se relaciona a mayor nivel de butirato, mejor salud en general, pero se está estudiando mucho en el tema cardiovascular y neurológico. Entonces, en este caso, a través de esa fermentación, pues se generan estos ácidos grasos de cadena corta que tienen un montón de funciones, pero entre ellas funciones antiinflamatorias, funciones de mejorar el metabolismo a través de mejorar la sensibilidad de la insulina, etc. Luego, por ejemplo, también sabemos que el microbioma intestinal puede modificar los ácidos biliares, lo que influye en la absorción de grasas y en la señalización celular. Esto es importante, de hecho se está estudiando también, porque los ácidos grasos de cadena corta también influyen en esto. ¿Qué pasa? Que no es solo lo que comemos, es decir, si tenemos una dieta rica en grasa, es más fácil que en grasa, sobre todo grasas ultraprocesadas, grasas saturadas, según la cuantía, ¿vale? Esto también importa, y según el tipo de alimento del que procedan. No es lo mismo grasas saturadas de alimentos vegetales que de animales, aunque los vegetales suelen ser más tirando a insaturadas. Según los estudios, pues tendemos más a ganar peso. Pero no importa solo eso, sino que importa cuánto se absorbe, ¿vale? Esto también importa con los fármacos. Pues el microbioma intestinal, a través, por ejemplo, de la bilis y demás sustancias, influye mucho en esa absorción. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta. Y otro ejemplo, os quería poner una lista de ejemplos para tenerlo un poco claro, serían algunos aminoácidos, como por ejemplo el triptófano, que es esencial porque el microbiota puede procesarlo y producir otros compuestos bioactivos, en este caso neuroactivos, que pueden influir en el estado de ánimo y el comportamiento. Que de hecho el podcast de hoy se centraba sobre todo en esto, porque la doctora Rodríguez Urrutia y sus compañeros del Hospital Vall d'Hebron se han centrado en estudiar esto, cómo influye el metaboloma en el estado de ánimo y sobre todo en procesos de ansiedad, depresión, que no tendrían que tener una explicación clara a nivel cerebral, sino que habría algo más, como es el caso del metaboloma del microbioma intestinal. Entonces, aquí lo que nos decía la doctora Rodríguez Urrutia, como digo, el artículo os lo enlazaré, un ejemplo serían los ácidos grasos de cadena corta, que ya he comentado, y hay otras sustancias que pueden generar daño en la barrera intestinal y que entren sustancias nocivas que no nos interesan. Por ejemplo, el tema de la permeabilidad intestinal, que ya he explicado en algún capítulo, lo que nos dice es que la permeabilidad es necesaria, o sea, una buena permeabilidad intestinal es fisiológica, nos ayuda a absorber nutrientes y metabolitos saludables, pero un exceso, una hiperpermeabilidad, nos daría lugar a esto, a que pasen sustancias que generan daño a nivel intestinal y a nivel más allá, porque se absorberían cuando no toca, ¿vale? En este caso, la doctora Rodríguez Urrutia nos dice: dado que las personas con depresión tienen una microbiota intestinal alterada, lo idóneo sería que estas personas comieran mejor o recibieran suplementos. Es lo que llamamos hoy en día psicobióticos, que son sustancias presentes en ciertos alimentos que pueden ayudar a mejorar la ansiedad, la tristeza o la irritación. Es un tipo de probiótico, en este caso concreto, de un microorganismo concreto o de una serie de microorganismos que ingerido en cantidades adecuadas puede generar beneficios
para la salud mental. ¿Dónde se encuentran? Pues existen obviamente ya en formato de suplementos, no todos, pero existen ya unos cuantos psicobióticos, pero en alimentos también, que esto es una cosa que me interesaba contar. La psiquiatra subraya que son muy variados, como el caso de los bivalvos, y un ejemplo serían las ostras, pero también en cangrejos, atún, salmón, y también hay alimentos de origen vegetal, aquí no se escapa nadie, ¿vale? Las verduras de hoja verde, como acelgas, espinacas, los berros, algunas frutas, como la calabaza, la papaya y el limón, y hay alimentos que tienen un cierto potencial antidepresivo mayor. Son alimentos que componen la dieta mediterránea. La dieta, como dice la doctora Rodríguez Urrutia, por definición, en este caso la dieta mediterránea, sería la que tiene mayor capacidad antidepresiva porque en primer lugar tiene poder antiinflamatorio y después porque es protectora para la pared intestinal, de forma que lo que comes impacta de manera positiva en dicha barrera. Según recuerda la doctora, la ingesta de legumbres, carne, verdura, frutas, productos lácteos, y hay que potenciarla. Cuidado también con esto, bueno, aquí también lo comenta la doctora, porque no es lo mismo cualquier tipo de carne, no es lo mismo cualquier tipo de pescado, cualquier cantidad, lo de siempre, ¿vale? El tema de los productos lácteos es un poco polémico, por decirlo de alguna forma, porque ya existen muchos estudios, como os he comentado más de una ocasión, que nos dice que los lácteos enteros, o sea, la grasa saturada naturalmente presente en los lácteos, no sería tan perjudicial al proceder de lácteos, ¿vale? Una cosa es que sean ultraprocesados, pero una leche entera normal y corriente, no. Y durante mucho tiempo, y de hecho aún se dice en Estados Unidos, se ha visto que se decía que la dieta con lácteos enteros podía ser perjudicial para el corazón. Entonces abogaban y siguen abogando por la dieta DASH, que es la dieta focalizada en la hipertensión sin grasa, incluyendo lácteos desnatados. Entonces, cuidado porque eso es un concepto que está empezando a cambiar porque se ha visto que importa no solo la grasa, sino de qué alimento procede. Entonces, la grasa entera, la leche entera, la grasa procedente de lácteos enteros no sería tan perjudicial como se pensaba y es algo que poco a poco las guías ya está cambiando. Entonces, el tema que comentaba aquí la doctora es que la dieta mediterránea como tal, el conjunto de la dieta, el concepto de esa dieta, sí que sería el ideal para tener una buena calidad del microbioma intestinal y de la pared intestinal, es decir, reducir la permeabilidad, reducir la disbiosis, la alteración del microbioma intestinal y a su vez mejorar el metaboloma secundario a este microbioma. Pero claro, hay que saber elegir también bien estos alimentos, que muchas veces los hemos comentado en el podcast, y algunos ejemplos de alimentos probióticos ya os hemos comentado. Por ejemplo, que dice la doctora, el yogur. Sería el mejor probiótico que hay, según Rodríguez Urrutia. A mí también me lo parece, ¿vale? Pero la dieta mediterránea en general sería el ejemplo clave para mantener tanto una buena salud intestinal como una buena salud cerebral y tiene sentido a nivel fisiológico por todo el proceso de dieta, microbioma, metabolómica y eje intestino-cerebro. Y nada, esto os quería comentar por hoy. Espero no haber sido demasiado denso. Lo he intentado hacer lo más ameno posible. Si os interesan estos temas, algún otro o lo que sea, como siempre, gracias por escuchar y por darme feedback y dejarme comentarios. Y ya sabéis que esto lo podéis ver en YouTube o escucharlo en cualquier plataforma de podcast a partir de QOnda Podcast que se distribuye a las demás. iVoox, Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, la que queráis, estamos en todas. Nos vemos y nos escuchamos en siguientes episodios. Hasta la próxima.